Siempre pensé que la casa de la diversión del viejo carnaval era solo una atracción más. Espejos viejos, luces rotas y muñecos de plástico que intentaban asustar. Pero aquella noche, después de que el carnaval cerró, me quedé encerrado adentro por accidente. O al menos, eso es lo que yo creí. Las luces rojas parpadearon apenas crucé la entrada, como si la casa hubiera despertado al sentirme dentro. Los espejos distorsionaban mi reflejo, pero no de manera normal. Algunos me mostraban más alto, otros más delgado, pero uno me mostraba muerto. Mi cuerpo pálido, los labios morados, los ojos abiertos sin vida. Me reí nervioso, pensando que era un efecto sucio de feria, hasta que mi reflejo parpadeó. Yo no. Di un paso atrás, asustado, y escuché algo caer dentro del laberinto de pasillos. Un golpe seco, luego otro, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. ¿Está alguien ahí?, dije con la voz más firme que pude. No hubo respuesta, solo un susurro que viajó entre los espejos. No estás solo. Tragué saliva y avancé. A cada paso que daba, el sonido de arrastre se hacía más fuerte, como si me estuviera siguiendo desde el otro lado de las paredes. Llegué a la sección de las puertas falsas, esas que siempre giraban y te enviaban a un pasillo distinto, pero esa noche estaban completamente quietas. Una de ellas tenía un cartel nuevo, hecho a mano, escrito con pintura oscura. Prohibido abrir. Cuerpo adentro. Sentí que el aire se volvía más pesado. Di un paso atrás, y la puerta tembló como si algo quisiera salir. El arrastre detrás de mí se detuvo. Sentí un aliento helado en mi nuca. Giré la cabeza lentamente y vi una sombra baja, encorvada, apenas iluminada por las luces rojas. La sombra levantó la mano. Una mano gris, inmóvil. Y entonces la puerta prohibida comenzó a abrirse por sí sola. La puerta prohibida se abrió con un chirrido tan lento y áspero que se me erizó la piel. No quería mirar, pero mis ojos se deslizaron hacia la rendija como si algo me obligara. Dentro solo había oscuridad, una oscuridad tan espesa que parecía absorber la luz roja del pasillo. Y aún así, podía distinguir una figura, o algo parecido a un cuerpo tirado en el suelo, justo más allá del umbral. ¿Hola?, susurré sin entender por qué hablaba, quizás esperando una respuesta humana. Lo único que escuché fue el eco apagado de mi voz rebotando dentro de la habitación. Y después, un sonido nuevo, un gemido, bajo, húmedo como si viniera de una garganta llena de tierra. Retrocedí en silencio, sin apartar la vista del interior, y entonces la sombra encorvada detrás de mí avanzó 2 pasos rápidos. Pude sentir su presencia pegada a mi espalda. Una mano huesuda rozó mi hombro. Giré de golpe. No había nadie, solo mi reflejo en un espejo roto. Pero mi reflejo no imitaba mis movimientos. Me miraba fijo, con los ojos muy abiertos, como si tratara de advertirme algo. «No lo abras», murmuró mi reflejo con una voz ajena, áspera. Yo no había hablado. Sentí que las piernas me temblaban. El cadáver dentro de la habitación empezó a moverse. Primero un dedo, luego la mano entera arrastrándose hacia la puerta con un sonido de huesos raspando el suelo. Mi reflejo volvió a hablar, esta vez gritando, «¡Cierra la puerta!». Sin pensarlo la empujé, pero antes de cerrarla completamente, algo salió disparado desde dentro. Un brazo grisáceo, hinchado, con marcas profundas en la piel. Me rozó la muñeca
y sentí una sensación helada que me cortó la respiración. Pude ver sus uñas negras y largas tratando de agarrarme. Logré cerrar la puerta de golpe. Un impacto retumbó desde el otro lado. Luego otro. El cadáver golpeaba, desesperado, tratando de salir. Las luces comenzaron a parpadear más rápido, y el sonido de arrastre volvió, esta vez acercándose por el pasillo hasta quedar justo detrás de mí. Giré, y lo que vi hizo que mis huesos se congelaran. La sombra encorvada finalmente salió a la luz. Tenía un rostro humano, pero no estaba completo, como si hubiera sido arrancado de la piel, y sonreía. Sonreía de oreja a oreja. «No debiste cerrar la puerta», susurró. Dio un paso hacia mí, y en el interior prohibido, alguien o algo golpeó una vez más, como exigiendo salir. Primero un dedo, luego la mano entera, arrastrándose hacia la puerta con un sonido de huesos raspando el suelo. Mi reflejo volvió a hablar, esta vez gritando, «¡Cierra la puerta!». Sin pensarlo le empujé, pero antes de cerrarla por completo, algo salió disparado desde dentro. Un brazo grisáceo, hinchado con marcas profundas en la piel. Me rozó la muñeca y sentí una sensación helada que me cortó la respiración. Pude ver sus uñas negras y largas tratando de agarrarme. Logré cerrar la puerta de golpe. Un impacto retumbó desde el otro lado, luego otro. El cadáver golpeaba, desesperado, tratando de salir. Las luces comenzaron a parpadear más rápido, y el sonido de arrastre volvió, esta vez acercándose por el pasillo hasta quedar justo detrás de mí. Me giré, y lo que vi hizo que mis huesos se congelaran. La sombra encorvada finalmente salió a la luz. Tenía un rostro humano, pero no estaba completo, como si hubiera sido arrancado de la piel. Y sonreía. Sonreía de oreja a oreja. «No debiste cerrar la puerta», susurró. Di un paso hacia mí, y en el interior prohibido, alguien o algo golpeó una vez más, como exigiendo salir. La sombra encorvada avanzó un paso más, y esa sonrisa incompleta pareció estirarse todavía más, como si la piel tironeada estuviera a punto de desgarrarse en dos. Yo retrocedí sin pensarlo, hasta sentir mi espalda chocar con los espejos de la pared. El niño clon sonrió con los ojos. ¿Ya salió? Los espejos a mi alrededor empezaron a vibrar, y en cada uno, la misma escena. Un cadáver sin ojos arrastrándose por el suelo hacia mí, excepto en el espejo central. En ese, el cadáver no venía hacia mí. Estaba detrás de mí. Giré gatamente. El olor a tierra húmeda me golpeó antes de que pudiera reaccionar. Algo tomó mi tobillo. Algo frío, pesado, muerto. Intenté soltarme, pero la fuerza era imposible de romper. El cadáver, el verdadero, reptaba por el suelo, la boca abierta como un hueco negro sin fondo. Y entonces, el niño cocido habló de nuevo, esta vez con una voz que no era humana. «Si te atrapa, te quedas». El cadáver siguió avanzando por el suelo, arrastrándose con movimientos rígidos y torpes, pero con una fuerza imposible. Sus dedos helados se clavaron en mi tobillo como garras, y al intentar apartarme sentí como su agarre se hundía en mi piel. El niño payaso permanecía inmóvil, observando la escena con esos ojos vacíos, su boca cocida temblando como si quisiera reír. «No te corras», resonó en mi mente. «Él no quiere que te vayas». El cadáver levantó la cabeza, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. La mitad de su rostro estaba hundida, como si hubiera sido golpeada por una enorme fuerza. La otra mitad mantenía una sonrisa rígida, una mueca permanente que parecía burlarse de mi terror. Me arrastré como pude, golpeando el suelo con las manos, alejándome pulgada a pulgada. El cadáver tiró con más fuerza, como un ancla viva.
Cada vez que jalaba escuchaba cómo sus huesos crujían, como si cada movimiento le rompiera algo más. Los espejos que nos rodeaban comenzaron a empañarse desde adentro, como si algo, o muchos algos, respiraran del otro lado del cristal. Apenas logré tocar una manija cercana, la puerta giratoria que llevaba al siguiente cuarto. La empujé con todas mis fuerzas y el panel se movió con un chillido, creando un pequeño hueco por donde colarme. Con un último tirón desesperado logré arrancar mi pierna del cadáver. Su mano se quedó en el aire, temblando, tratando de agarrarme de nuevo. Me metí por la puerta giratoria y ésta giró, sola, pero demasiado rápido, como si una fuerza invisible hubiera empujado la rueda. Las luces cambiaron. Lo poco que iluminaba se deformó. Terminé en una sala distinta, una completamente oscura. Solo había una luz tenue al fondo, como la de un viejo proyector. La máquina se encendió sola. En la pantalla apareció una grabación granulada, blanco y negro. La casa de la diversión, hace décadas. La gente reía, corría, se asustaba. Todo parecía normal, hasta que la cámara giró hacia una esquina. Ahí, inmóvil, estaba el mismo cadáver que me había tomado el tobillo, pero vivo, o al menos respirando. Tenía puesto el mismo traje de empleado del carnaval, los mismos ojos, las mismas facciones, y estaba sonriendo. La grabación tembló un momento. El hombre miró directamente a la cámara y dijo, con una calma escalofriante, «Al final, todos me acompañan». La cinta se cortó de golpe. Las luces del cuarto se encendieron, pero no eran rojas. Eran blancas, brillantes, casi quirúrgicas. Sentí un zumbido detrás de mí. Me giré, y allí estaba él, el cadáver, de pie. Su cuerpo entero había cambiado. Ya no se arrastraba. Ahora caminaba, torcido pero firme, como si la casa le hubiera devuelto algo. «Te encontré», murmuró con una voz que raspaba como tierra seca, y comenzó a caminar hacia mí. La puerta detrás de él se cerró sola con un golpe, dejándonos encerrados en ese cuarto que ya no parecía parte del carnaval, sino una sala diseñada solo para mí. El olor fue lo primero, una mezcla imposible de humedad rancia, hierro y algo más, algo que Sofía no pudo nombrar, pero que hizo que su garganta se cerrara de inmediato. La linterna parpadeó 2 veces antes de estabilizarse, revelando el interior del salón principal de la antigua Casa de la Diversión, un edificio que durante décadas había sido parte del parque abandonado. En medio del suelo, tirado como si hubiese sido lanzado desde una gran altura, yacía un cuerpo. No era reciente, ni siquiera parecía humano a primera vista. Estaba demasiado retorcido, demasiado desfigurado, como si los huesos hubieran sido quebrados y reacomodados varias veces. «Dios mío», susurró Daniel, retrocediendo un paso. Sofía avanzó, incapaz de apartar la mirada. La piel del cadáver estaba estirada en algunos puntos y arrancada en otros, dejando ver un interior oscuro, ennegrecido, casi como si se hubiera quemado desde adentro. El rostro, o lo que quedaba de él, tenía una expresión congelada de puro terror, la boca abierta en un grito eterno. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que al iluminar el cadáver por completo, vieron que sus dedos estaban marcados con líneas profundas, cortes perfectamente paralelos, como si alguien o algo hubiera intentado escribir en su piel. Y los símbolos se movían, muy lento, casi imperceptible, pero lo hacían. «Sofía», dijo Daniel con la voz quebrada, «eso no es posible». De pronto el aire se volvió pesado, denso, y entonces lo escucharon. Un sonido húmedo, un crujido, un movimiento.
El cadáver giró la cabeza milímetro a milímetro hacia ellos y sonrió. La linterna tembló en la mano de Sofía, proyectando sombras que parecían retorcerse por sí mismas en las paredes descascaradas. El cadáver, aún en el suelo, terminó de girar la cabeza hacia ellos hasta que el cuello emitió un chasquido seco como el quiebre de una rama vieja. La sonrisa seguía allí, demasiado amplia, demasiado humana, y a la vez nada humana. Daniel se quedó paralizado tratando de retroceder, pero sus piernas no respondían. Sofía lo tomó del brazo con fuerza, intentando arrastrarlo a la salida, pero antes de dar un solo paso, el cadáver se incorporó. No fue un movimiento natural, más bien pareció que un conjunto de hilos invisibles tirara de él desde varios ángulos, levantando cada extremidad por separado. El torso crujió, los huesos se acomodaron con un sonido nauseabundo, y finalmente el cuerpo quedó erguido, tambaleándose. Los símbolos tallados en la piel comenzaron a brillar con una luz rojiza como brasas encendidas bajo carne muerta. El cadáver dio un paso torpe, luego otro y otro. «¿Qué quiere?», gimió Daniel, sin atreverse a mirar directamente. Sofía, sin saber por qué, lo entendió. No quería ir hacia ellos, quería que lo siguieran. El cadáver levantó un brazo flácido, apuntando hacia el pasillo oscuro al fondo de la sala. De la boca abierta salió un sonido espeso como un intento imposible de hablar o de llamar. Sofía sintió un calofrío helado recorrerle la espalda. Ese pasillo llevaba a la parte más antigua de la casa de la diversión, un área clausurada incluso antes de que el parque cerrara. «No vamos a ir», murmuró ella. Pero entonces el cadáver inclinó la cabeza bruscamente hacia un lado, y detrás de ellos algo rió, bajo, infantil, como una risa que venía desde dentro de las paredes. La risa infantil rebotó por los pasillos como si varias voces pequeñas imitaran el mismo sonido, cada una desde un rincón distinto. Daniel se giró de golpe, apuntando la linterna hacia atrás, pero no había nadie, solo los restos de juguetes rotos, pinturas descascaradas y sombras que parecían acercarse cuando no las miraban directamente. El cadáver seguía señalando el pasillo antiguo. Esta vez Sofía sintió algo más profundo. No era una amenaza, era una advertencia. Con pasos lentos y aún sin aceptar lo que hacían, avanzaron hacia la zona clausurada. Las puertas estaban selladas con tablas clavadas desde hacía décadas, pero justo al centro, una de ellas estaba rota recientemente, no por tiempo, por algo que había salido o entrado. Cuando cruzaron, Sofía lo vio. Papeles, registros médicos, fotografías de niños con uniformes blancos. No eran trabajadores del parque, eran pacientes. El parque en sus inicios había sido construido encima de un antiguo centro de tratamiento infantil ilegal, uno del que nadie hablaba, porque nadie sobrevivió para contarlo. Daniel tomó un documento, apenas legible por la humedad. Proyecto Risa Permanente. Objetivo: inducir estados emocionales extremos mediante aislamiento sensorial y estímulos forzados. «¡Dios mío!», susurró Daniel. La risa volvió, pero esta vez no venía de los pasillos, venía de debajo. El suelo vibró, las paredes se estremecieron, y el cadáver que los había guiado hasta allí comenzó a deshacerse. La piel se volvió polvo, los huesos se derritieron como cera, y lo único que quedó fueron los símbolos brillando unos segundos más antes de apagarse. Sofía retrocedió hacia la salida, pero una fila de figuras pequeñas al fondo del pasillo, siluetas de niños, bloqueó la luz de la linterna. No avanzaban, solo los observaban. No pedían venganza, no pedían ayuda, solo querían que la verdad fuera vista y que no se repitiera.
Vámonos, ahora, dijo Sofía con la voz quebrada. Escape fue difícil. La risa los siguió hasta la salida del parque, pero nunca los tocó. Una vez afuera, las luces del pueblo apagado parecieron un milagro. Esa noche, mientras manejaban lejos, Sofía miró por el retrovisor. Por un instante, juró ver aquellas pequeñas siluetas paradas en la entrada del parque, mirándolos irse. Y entendió que habían cumplido su propósito, que alguien vivo recordara lo que pasó ahí. La casa de la diversión seguiría abandonada, pero ya nunca volvería a estar vacía.